Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción. Su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo desde nuestro estudio en Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo por medio de las plataformas de radio online guanatosfm.net y Facebook Live. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a un programa más. El día de hoy tenemos un tema muy interesante: el uso del acero en la arquitectura y construcción, con un invitado de lujo, un invitado especialista en el tema que lleva muchísimos años ya cuento que son muchos años en el tema del acero, especializándote en este gran tema del acero, que es el acero para la construcción, para la arquitectura. Así es. Y es muy importante. Estoy hablando del ingeniero José Antonio García Aguayo. ¿Cómo estás? Muy bien, Octavio. Muy contento de estar aquí en tu programa, agradeciéndote la invitación. Al contrario, es un gusto, y sobre todo este tipo de programas con personas como tú nos ayudan mucho porque le agregan valor, ya que conoces excelentemente en el tema. Es un tema que para ti es como andar, como dicen, como pez en el agua, ¿verdad? Así es. José Antonio es especialista en la comercialización del acero en México, con una trayectoria de más de 34 años, ocupando diversos puestos directivos de liderazgo en varias empresas líderes en la producción, comercialización y transformación del acero, que es un tema importante, transformación del acero. Así es. Actualmente es subdirector comercial en Grupo Villacero y él es el responsable comercial de la zona Occidente Bajío, atendiendo los sectores, por supuesto, de la construcción, el sector industrial y el sector de la distribución. ¿Qué es esto del acero? A ver, cuéntanos. Los que estamos en la construcción creemos que ya sabemos todo, pero ¿cuándo inició este tema de el uso del acero en las grandes construcciones? Más o menos, platícanos un concepto histórico de cómo andamos con esto. Claro. Bueno, el acero se empezó a popularizar en las construcciones en la medida que la industria siderúrgica fue creciendo y fue transformándose. Recordemos que la base principal del acero es el hierro. Y el hierro lo encontramos en su estado natural, combinado con oxígeno o con carbono. Y pues así no funciona, no sirve para nada. El problema de la utilización, o lo que retardó tanto la utilización del acero en la construcción, y que lo seguimos viviendo todavía, aunque vamos muy avanzados ya, es precisamente cómo la industria siderúrgica fue produciendo el acero, primero en mayor cantidad, industrializándolo, bajando el costo y sobre todo aumentando la calidad. O sea, eso se da con la revolución industrial. Empieza en la revolución industrial el uso masivo del acero, con costos altísimos. Bueno, es muy alto el costo. Sí. Yo creo que todavía en la actualidad cuesta menos una tonelada de acero que lo que le costaba en aquel entonces. Vaya. Sí, así es. Precisamente por la dificultad para producirlo, no había las técnicas que existen hoy. Porque también el acero era conocido por algunas civilizaciones antiguas, pero no se le daba un uso industrial, como tú dices, ¿no? No. O sea, sea un puente, por ejemplo. No se entendía. Los romanos hacían grandes puentes, pero necesitaban una multitud de arcos para poder soportarlos. No pueden tener esos claros tan grandes que se pueden tener ahora con una estructura de acero. Claro. Sí. Precisamente en el siglo XIX fue cuando se crearon los métodos que actualmente utilizamos para la obtención del acero. Y además de los métodos, pues fue ir integrando una mejor mezcla en estos componentes que lleva el acero, para aumentar la resistencia, aumentar la ductilidad y que llegase a ser un material que se pudiera unir, que se pudiera soldar. Hablamos de estructuras muy significativas del siglo XIX, como la Torre Eiffel.
sigue ahí, ahí sigue. Es un ícono de Francia. Sí, pero esa estructura que durante muchos años fue la estructura más alta construida en el mundo, fue construida con piezas que se hicieron a la medida, ¿sí? Fueron unidas, no fueron soldadas, no se podía soldar el acero. Entonces, por eso se hizo con remaches. Por eso el remache. Así es. No se podía soldar. No, precisamente por la presencia del carbón. Uh-huh. No había un método que te permitiera retirar el carbón. Es un dato interesante. Porque el acero es eso, es una mezcla de hierro perfecta con carbón y otras aleaciones. Uh-huh. En la actualidad ya tenemos aceros de última generación con los cuales obtenemos grandes resistencias, una gran utilidad y sobre todo que se pueda soldar sin riesgo y con un bajo costo. Y también los tipos de soldadura, ¿verdad? Que han ido también evolucionando. A la par, bueno, ya entrando tal vez en materia en la construcción del acero, retirándonos un poquito de la historia del acero en sí. Sí. Bueno, pues no fue lo único que se tuvo que transformar, no solo el acero. También el tipo de soldadura. La materia prima tenía primero que poderse soldar, después las técnicas de soldadura, la fabricación en los talleres de las estructuras de acero. ¿Cómo se ha desarrollado la construcción en acero? Que en la actualidad puedes encontrar talleres que puedan producir más de 10,000 toneladas mensuales, cuando hace 30 años no encontrabas un taller que fuera capaz de producir 500 toneladas. De 500 a 10,000. A 10,000 toneladas. Eso es o más. O más. Sí. Lo que les falta entonces es materia prima, no capacidad de producción. ¿Falta materia prima en México? Bueno, sí. Todavía no tenemos la oferta de perfiles como existe en otros países avanzados. Estamos muy lejos, por ejemplo, como distribuidores, como productores, por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos encuentras una oferta increíble de acero que tiene sobre todo la intención de bajar el costo. Puedes tener piezas en diferentes longitudes, tienes piezas muy grandes, muy esbeltas, muy resistentes. ¿Lo consigues ese tipo de productos de forma comercial? ¿Así es? Sí. O sea, los distribuidores lo tienen, o las plantas te lo pueden fabricar con... Aquí en México tendríamos que fabricarlo. Si fuera un diseño especial, ¿tendría que fabricarse la pieza? ¿O qué se hace? Podemos traerlo. Se puede traer. Sí. En este caso. De hecho, sí ha crecido la oferta de perfiles en México de una manera importante. Podemos ver cada vez más edificios construidos en acero. Definitivamente. Sí hemos avanzado, pero todavía nos falta. ¿Qué hacemos en la actualidad para poder cubrir la demanda de perfiles que no se fabrican en México? Bueno, es importándolos. Algunos distribuidores ya los tienen en piso. Muchas veces no en las cantidades, no en la mezcla, pero bueno, no es tan complicado. Ya podemos traer cualquier perfil de cualquier parte del mundo. Explícanos, para los que no somos expertos en el acero, ¿qué es exactamente un perfil? ¿Cómo lo definimos? ¿A qué le llamamos un perfil? Sí, es una pieza laminada. Para personas que nos escuchan en otras partes del mundo. Sí. Posiblemente allá no le llamen un perfil. Pero para nosotros, que estamos aquí en México, ¿a qué debemos llamarle un perfil? Sí, bueno, dentro de la producción del acero, tenemos la obtención del acero, las acerías, y posteriormente tenemos un proceso de laminado, también que se hace en caliente. Y en esos procesos de laminado es donde se producen placas, planchones que les llaman, rollos de lámina, rollos de placa,
perfiles largos, como se denominan en muchos países. Aquí, bueno, conocemos la varilla de acero de refuerzo, que es un perfil largo. Las vigas IPR, que también son conocidas como vigas de ala ancha en algunos otros países. Todo eso, a eso me refiero cuando hablo de perfiles. Entonces, una viga es correcto de llamarle perfil. Sí. Una varilla de refuerzo para el concreto también es correcto de llamarle acero. Perfil. Sí. Porque es un laminado, digamos que trabajado, modificado, como se le puede llamar. Por ejemplo, una placa, hacemos una viga. Vamos a hablar que es un elemento estructural, industrializado. Creo que esa es la forma correcta. De nombrar a un perfil. Porque precisamente la construcción en acero ha crecido por esa oferta. Anteriormente teníamos que hacer un perfil soldado de 3 placas, por ejemplo, o de 4 placas. Ahora ya tienes perfiles que puedes utilizar como columna, como trave. Lo único que tienes que hacer es cortarlo a la medida, unirlo si acaso, hacerle un bisel o hacerle un barreno, y ya tienes un perfil estructural fabricado. Anteriormente había que hacer el perfil primero y después hacerle todo el resto del proceso. Así que se aumentaba mucho el costo. Era lo que te decía. Un taller de hace 30 años tenía que hacer primero el perfil a base de placa o hacer perfiles a partir de ángulos, de canales. O sea, era cortar, soldar, hacer todo. Era un proceso bastante largo para poder tener muy minucioso para además, poder tener los elementos. Para tener la pieza que el calculista en ese momento dice que es la que necesita, ¿no? Sí. Bueno, se da mucho o se daba, no lo sé, con los, ¿cómo llaman? Los rieles para el ferrocarril, ¿no? Que es una pieza también que antes no lo había en México, había que traerlo. Ahora se fabrica en México ese tipo de piezas, por ejemplo, ¿o no? Bueno, ya no se están fabricando, pero la primera planta siderúrgica que existió en México lo hacía. Y para eso fue construida precisamente. Para hacer rieles de ferrocarril. Sí, Fundidora Monterrey. Con eso inició haciendo el riel para ferrocarril. Fue cuando se introdujo el ferrocarril en México. Estamos hablando de tiempos de Porfirio Díaz. Sí, exactamente. Esa planta creo que se inauguró en 1903. 1903. Y el señor terminó su periodo en 1910. El 9 ya andaba corriendo y el 10... Sí, pero aquí en México actualmente no se hace riel. No se hace riel, pero tampoco hay obra de ese tipo. Tampoco tenemos ferrocarril. Tampoco hay ferrocarril. Bueno, ahora hay los trenes ligeros y todo eso y algunos otros que sí necesitan riel, entonces tienen que traerlo, tienen que importar ese tipo de... Exacto, ese es un ejemplo, así es. Porque ahora si se quiere hacer, ahora sí hay que traerlo. Sí. Ya no hay quien haga ese riel. Bueno, es una noticia triste, ¿no? Que ya no tengamos esa industria que se podría exportar. En todo caso, podría fabricarse algo para exportar. ¿Se exporta acero de México? Sí, claro. Claro que sí. Sí exportamos. ¿Procesado o nada más materia prima? Bueno, creo que la manufactura ha crecido mucho en México precisamente porque tenemos buenos aceros. Sobre todo el rollo caliente, la chapa caliente que le llaman en otros países. Tenemos dos productores principales, que es Altos Hornos de México y Ternium. Y producen aceros de muy buena calidad. Entonces, en calidad, lo que se produce en México... Lo que se hace en México se hace bien hecho. Hecho en México es bien hecho. No estoy repitiendo el eslogan aquel. El eslogan como decían, hecho en México está bien hecho, como de algo así, ¿verdad? Sí. Pero sí está bien hecho, no es el eslogan. No, hay muy buena calidad en la producción de acero en México. Hay que reconocerlo. Y los nuevos edificios que ya exigen otro tipo de tecnología, ¿también han impulsado de alguna forma el desarrollo de la industria del acero en el país? Bueno, aquellos grandes edificios que ya tienen tal vez algún volado que no se puede hacer más que con acero, por concreto tal vez el peso es demasiado, o
con concreto utilizando varilla de refuerzo de algún tipo en especial. Entonces, eso ha, digamos, empujado un poquito a que también la industria del acero se haya desarrollado. Bueno, van de la mano. Van de la mano. Sí. Hay desarrollos de nuevos aceros que se entienden que son más productivos, que te van a dar mejores condiciones de tal uso. Vez más esbeltos, más esbeltos, así es. O cuando hablamos de postensados, por ejemplo, que también es un tipo de acero particular para poder hacer ese procedimiento. Así es. En grandes edificios y concreto de acero, ¿no? Sí. Bueno, hay una historia también acerca de las diferentes calidades. Sí. Cuando yo inicié a vender acero, pues el acero de moda era el acero ASTM A36, que tiene un límite elástico de 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo que encontramos en nuestro manual para nuestros cálculos. Exactamente, sí. Y que se sigue utilizando. Sí. Pero ya en los edificios altos, bueno, en la edificación ya no se utiliza. Lo utilizas tal vez en donde no te impacta favorablemente el límite elástico. Por ejemplo, hacer un tanque lo puedes hacer con acero A36, no te beneficia tanto el límite elástico si solamente es para contención. Pero si vas a hacer un elemento estructural, sí te ayuda el tener un acero de mejor desempeño. Actualmente el acero más común para elementos estructurales pues es un acero ASTM a 572 grados 50. Y ahí vamos. Sin embargo, ya en la industria encuentras aceros con límites elásticos muy superiores que vienen creciendo, vienen en desarrollo. Vienen, por ejemplo, los aceros de última generación, como los HSLA, por sus siglas en inglés, que es un acero alta resistencia de baja aleación, que aumenta mucho la resistencia. Bueno, anteriormente, cuando no existían estos aceros, si tú aumentabas la resistencia, disminuía la ductilidad y disminuía la soldabilidad. Era automático. Era mucho más rígido. Sí, exactamente. Sí. ¿Y no lo podías soldar? No lo podías soldar, o tenías que precalentarlo para poderlo soldar. Mucho trabajo. Aumentaba el costo. No es práctico, digamos, ¿verdad? Así Una es. obra en construcción, pues no es práctico estar precalentando para soldar. Así es, entonces, pues no podías hacerlos más resistentes, los aceros, porque no existía, aunque ya existía la teoría acerca de todos estos aceros, estás hablando de mediados del siglo pasado, que ya se sabía cómo producir estos aceros, pero no había la tecnología. Una de las grandes desventajas del acero es que requieres de gran cantidad de energía para poderlo obtener, poderlo procesar y poder obtener los mejores aceros que en la actualidad ya vemos. Entonces, bueno, con este acero que mencionaba, el acero de alta resistencia, baja aleación, aumenta la resistencia sin disminuir la ductilidad y mejorando incluso la soldabilidad. ¿Sí? ¿De qué se tratan estos aceros? Que ya, todavía el mercado no los identifica plenamente. Instituciones, por ejemplo, como el Instituto Americano de la Construcción en Acero, ya vienen sus manuales, ya te lo indica, pero ya a nivel de los ingenieros, los arquitectos. A nivel de piso. A nivel de piso, todavía no captan pues que ya existen en el mercado. Entonces, ¿qué falta desde tu punto de vista para que el calculista, iniciando por el calculista, que es el que de primera mano conoce, sabe y ofrece cuáles son las mejores alternativas, conozca esas alternativas? ¿Qué pasa entonces? Desde tu punto de vista, ¿qué falta para que ellos lo conozcan? Porque ellos son los que nos sugieren a nosotros, como especialistas que son, qué hacer o qué no hacer. O a un arquitecto que de pronto puede tener una idea genial, que ya ves, tú sabes que un arquitecto es un artista, y puede decir, bueno, yo quiero un volado que me dé 10 metros en este lugar, y tiene que ser tan esbelto que solamente con el acero se puede o se podría
lograr. Se lo pide a un calculista, el calculista no conoce ese tipo de nuevos materiales. ¿Qué falta ahí, desde tu punto de vista, para que ellos lo conozcan? Mira, pudiéramos pensar que no existe la promoción de parte de las plantas productoras de acero, o por ejemplo de las instituciones que se encargan de regular o de normalizar el uso y aplicación del acero. Uh-huh. Pero no es así, sí existe toda esa información. Los ingenieros, los arquitectos pueden encontrarla con mucha facilidad. Tal vez en la aplicación pueda haber cierta confusión. ¿O temor? Bueno, cuando no lo entiendes... Porque es producto nuevo. O es romper paradigmas, tradiciones de que yo siempre he usado esto y quiero seguirlo usando. Sí, ¿Puede ser algo así? Sí, puede ser. Pero la solución la encuentran acercándose a un distribuidor de confianza, alguien que consideren que los puede guiar, que los puede orientar. Uh-huh. Me pasa muy seguido con esos nuevos aceros. Nosotros llegamos con el producto, viene con un certificado en HSLA, en una norma diferente, por ejemplo, a una 36 o a una 572 grados 50, que es 1011 y 1018, pero no dice a 36 ni tampoco dice a 572 grados 50. Y te rechazan intentan rechazarte el material o te piden la recertificación, te dicen, oye, esto no es lo que yo necesito, esto no es lo que viene en planos. Yo necesito que me entregues el acero tal como te lo solicité. Entonces cuando empezamos a explicar, ¿verdad?, que estamos entregando un acero de última generación con mejores condiciones de uso. Y no lo quieren. Pero así nos pasó con el A572 grados 50 cuando no se conocía. Cuando apareció, cuando no se conocía. Ahora todos los planos vienen en A572 o nos sucedió con el A709, que es un acero similar al A572 para el mismo uso, pero con aplicación específica para construcción de puentes. Entonces poco a poco tiene que ir permeando esa información. Pero bueno, hay que subrayarlo. Uh-huh. Hay que subrayar sobre todo a los jóvenes ingenieros y arquitectos que como elemento estructural el acero, estamos en la era del acero y tenemos que prepararnos. Uh-huh. Seguramente algunos sabrán mucho del concreto, de su aplicación, de su preparación, de sus calidades. Igual debemos de saber del acero. Hay cierto, digamos que, no le quiero llamar discusión, pero polémica. ¿En qué es mejor, el acero o el concreto? Siempre preguntan eso. Oye, ¿qué es mejor? Yo voy a hacer un edificio y es un cliente que no sabe absolutamente nada de procesos constructivos. Y me ha pasado varias veces. Lo primero que pregunta, ¿cómo nos conviene hacerlo? ¿En acero o en concreto? Un edificio, digamos, de 15 niveles. Es lo primero que preguntan. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo sé que tú vas a decir que es mejor el acero, pero pues no. Como dice, nadie vende pan frío. Y me estoy imaginando una respuesta, pero me gustaría saber tu opinión. Cada sistema constructivo tiene sus ventajas y sus desventajas. Sabía que ibas a decir eso. Por ejemplo, el concreto, sí. Utiliza materias primas que encuentras en cualquier lugar. Uh-huh. No requieres tanta mano de obra especializada. Su costo es relativamente bajo. Y tiene otras desventajas que pues probablemente el acero las pueda aprovechar. Sin embargo, hay que ver cómo quieres ese edificio. Si quieres espacios amplios, con menos elementos estructurales, con más luz, con mejor ventilación, pues probablemente lo tengas que hacer en acero. Si no tienes esas limitantes, por ejemplo, si ese edificio que mencionas va a ser para habitación, en donde pues no pasa nada si tienes más elementos estructurales, o sea, más columnas, por ejemplo, menos luz entre claro y claro. Porque ahí vas a poner tal vez algún muro. Así es. No te afecta. No te afecta, de hecho, así es como se vienen dando las cosas. Uh-huh. Si te fijas, la mayoría de los edificios habitacionales de gama media se hacen en concreto. Uh-huh.
¿Se pueden hacer en acero? Sí, y se pueden hacer mucho más rápido, con mejor calidad, porque toda la construcción en acero empieza en taller, e incluso el control de la calidad empieza en las plantas. En mi experiencia, yo no he visto que un perfil falle, salvo algunos problemas de laminación, pero que el acero falle no me ha tocado. En 34 años. En 34 años no has visto que un acero falle. No. Sí. Incluso han mejorado muchísimo los aceros. Por ejemplo, si tú compras un acero a 36 y esperas un límite elástico de 36,000 libras, pues en realidad te van a dar 45,000 o 48,000 libras. Excede. Sí. Y otra ventaja podría ser la rapidez de construcción, ¿no? Como tú dices, puedes estar haciendo una actividad en obra mientras ya estás haciendo la fabricación en taller, y simplemente en lo que hacen los cimientos ya tienes los elementos, la parte de arriba, ya la tienes lista. Y ya lo tienes hecho. Prácticamente tienes el edificio armado en el taller. Así es. Y llegas y lo harás. Te voy a decir que me sorprendió, hace tal vez 3 o 4 meses vi una excavación para un pequeño edificio, debe tener tal vez 6